Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también la Federación de Rusia, cuando este país recién nacía en el año del año 92 al año 97. Hoy trataremos de entender qué está pasando con la salud y vida en Ecuador, las Américas y el mundo. Para eso partiremos diciendo que en Ecuador se vive el conflicto interno armado, que es una guerra civil entre la costa y la sierra, en que los costeños son los delincuentes que trafican droga, que tienen sicariato y que hacen la extorsión, y los serranos son el ejército, la policía, las fuerzas armadas. Entonces, esta guerra, este conflicto interno armado se produce alrededor de el problema del narcotráfico, la cocaína, porque Ecuador pasa a ser el principal exportador de cocaína del mundo y pasa a ser el país más violento de América Latina después de Haití, uno de los más violentos del mundo también. Para llegar a este punto, Ecuador tiene que llegamos a este punto luego de que el Ecuador atraviesa primero el gobierno de Lenín Moreno, que en este momento se encuentra en juicio por corrupción, debido a que recibió más de casi 70 millones o alrededor de 70 millones de dólares de sobornos durante la construcción de la más grande represa hidroeléctrica de Ecuador, Coca-Cola Sinclair, y esto incluye a su mujer, a sus hermanos, a su hija, que fueron beneficiarios de este soborno. Pero además, un individuo denominado Conto Patiño, un individuo que tuvo que ver con algunas de las juntas militares anteriores del Ecuador, que gobernaron este país, y su familia. El siguiente problema que enfrenta Ecuador es una guerra arancelaria que está viviendo con Colombia. Y esta guerra arancelaria se produce porque el presidente Uribe y el presidente Daniel Noboa pactan un sistema para poder influir en las elecciones de Colombia y evitar a toda costa que Iván Cepeda, del partido de Petro, el partido de pacto histórico, pueda llegar al poder. Con esa finalidad se hace una guerra, primero un bombardeo en la frontera disque a bases de las FARC, luego se acusa a Colombia de que no hace lo suficiente para impedir el narcotráfico y finalmente se ponen unos aranceles que en principio fueron 30%, luego pasaron a 50%, 100%, y en estos días, desde el 1 de junio, después de las elecciones, se supone que bajará al 75%. Y si es que pierde Cepeda, posiblemente este arancel desaparecerá. Esto, como por supuesto, significa intervención extranjera en las elecciones de Colombia. Ecuador pretende intervenir directamente en las elecciones colombianas. Pero en Ecuador no solamente que se vive este problema de la frontera, este problema también de la crisis arancelaria con Colombia, sino que estamos viviendo la fiebre del mundial. Está clasificado en segundo puesto dentro de los países de Sudamérica a la Copa Mundial de Fútbol, y esto es lo que mantiene un espíritu aún eufórico en el Ecuador que distrae de lo que son los problemas cotidianos que vivimos los ecuatorianos. Finalmente, hay un precio también hay un problema del precio de los combustibles. Recordemos que Ecuador es un productor de combustibles, es un productor de petróleo, pero resulta que Ecuador produce petróleo, pero no produce la suficiente cantidad de derivados del petróleo, por tanto tiene que importar la gasolina,
el diésel, el combustible de los aviones, el combustible de los barcos. Y esto hace que todo lo que puede ser el gran negocio de vender petróleo a más de $100 o alrededor de $100 que está en este momento, quede en la nada porque le toca al país comprar petróleo. Y esto se debe fundamentalmente a que durante el gobierno del terrible, el temible y el fatídico Lenín Moreno, seguido por el narcobanquero, que es Guillermo Lasso, el primer banquero que llega al poder de manos de la mafia albanesa, y del narco exportador Daniel Noboa, que llega al poder de parte protegido por Donald Trump, que no solamente coloca a un narco exportador en la presidencia de Ecuador, sino que libera a un narco presidente en Honduras, Juan Orlando Hernández. Bien. Entonces tenemos que en esta situación nos estamos moviendo, y al momento se sigue un juicio a Lenín Moreno por corrupción. También tenemos el gran problema de que este gobierno y dos de los ministros consentidos de este presidente están detrás de una adquisición de equipos de generadores eléctricos para compensar lo que fue la falta de energía eléctrica en el año 2024 a finales por una sequía. Entonces se compraron a ATM y a Progen, dos empresas que en realidad no existieron, camuflaron y nos vendieron termogeneradores inútiles, en otros casos viejos, en otros casos y no era la cantidad que correspondía, y la estafa supera los $170 millones, y ese dinero, una parte ha terminado en estos dueños de Progen en Estados Unidos, otros en los dueños de ATM en Uruguay, y mucha plata ha terminado también en cuentas bancarias de ecuatorianos que estuvieron en este negociado. Entonces, el principal problema que vive en el Ecuador en este momento es que nos salta a los ojos, a la vista, la corrupción. Y esta corrupción tiene como eje central la ciudad de Guayaquil. Cómo la ciudad de Guayaquil llegó a convertirse en el centro de la corrupción del Ecuador. No solamente que es el mayor puerto exportador de cocaína, sino que hoy es la mayor lavandería de narcodólares. Tanto así que cuando llegan los feriados, Salinas, el balneario de Guayaquil, se llena en el 100%, porque en la ciudad de Guayaquil hay una enorme circulación de narcodólares. Guayaquil vive de los narcodólares, del narcolavado y del microtráfico, del narcotráfico. Es ahí donde se encuentra en este momento la mayor cantidad de dinero del Ecuador, mientras que en Quito realmente la situación es completamente diferente. En el resto, especialmente en la sierra, las dificultades económicas se han multiplicado, los despidos de profesionales, el despido de la gente, el subempleo se ha multiplicado en forma escandalosa, el desempleo en la sierra. Hoy, además de esto, tenemos que señalar que estamos viviendo un momento crítico que lo analizaremos dentro del continente americano.